A ver, un poco también lo que nos estamos planteando y lo que veíamos desde Arquine es entender dónde estamos parados como disciplina y como sociedad también, y dónde estamos parados en un radio de 25 años, ¿no? O sea, escribíamos un poco pensar que estos 25 años también nos sirvan como un compás con ese radio de 25, lo que nos lleva también al 2050 de repente, año en el que se supone que la neutralidad de carbono tendríamos que alcanzarla, etcétera. Entonces, realmente pensando en estos 25 años como un punto de quiebra, hacernos las preguntas o poner sobre la mesa las preguntas de dónde estamos, por supuesto de dónde venimos y qué nos espera, pero sobre todo también qué podemos hacer hoy nosotros para, o qué puede ser la arquitectura para realmente cambiar o para realmente incidir en la manera en cómo vivimos, desde la perspectiva del espacio público, que es el tema que estamos tocando. Entonces empiezo como los tengo en mi pantallita, no sé, Zaida, te tengo aquí primero porque llegaste primero, entonces si quieres empezamos contigo y un poco entender ese dónde estamos y hacia dónde vamos en temas de espacio público desde la perspectiva de la arquitectura, ¿no? Y qué podemos hacer también por ellos. A ver, pregunta examen. No, claro, donde estamos también son situaciones muy diversas, ¿no? O sea, nunca estamos universal, que dependerá cada ciudad, cada sociedad, cada momento, ¿no? Eso como general. O sea, como que hay que particularizar. En general diría que a todas las ciudades nos hace falta un espacio público más humano, más natural, con menos coches, más pacificado, más igualitario, y en ese camino sí creo que hay intentos y propuestas en muchas ciudades, ¿no? Por otro lado, está el riesgo también de, que era un poco lo que poníais me ponía Miquel en el mensaje, ¿no? Estamos ahí, sigue estando el riesgo de la privatización del espacio público, de la banalización del espacio público, de la espectacularización del espacio público, que lejos de haber como esta idea, ¿no? de la ciudad como negocio, como espacio de venta y de evento, y eh, que parecía una oportunidad el COVID para repensarnos y pensar la ciudad desde un punto de vista más de quienes habitamos y de la naturaleza, etcétera. Hay fuerzas o personas que siguen pensando, ¿no? Que no volverá a lo de antes, ¿no? Más, en el caso nuestro en Barcelona, más turismo, más, ¿no? Más ferias, más coches, más, ¿no? Todo lo contrario. Creo que también en parte es algo con lo que tú decías, ¿no? Es en este quiebre de ángulo, en este paso, ¿no? de cuadrante de 25, que estamos en un momento de cambio, que venimos estando hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que Claro. no es, pero que ahora este cambio ha empezado a ser como una crisis muy, como estábamos en el pico posiblemente del cambio, y una cosa tras otra, ¿no? O sea, inundaciones enormes, volcanes, COVID, guerras, etcétera, que parece que va a darle velocidad al cambio, pero también se escuchan como ideas para que nada cambie, ¿no? O sea, eh, entonces, bueno, yo creo que eso, que el espacio público, ¿a dónde tendría que estar? Es en eso, en un espacio público más igualitario, más tranquilo, más pensado para estancias diversas, actividades diversas, y en donde se quite el coche como privado, como primer protagonista del espacio público, ¿no? Porque, y aquí termino, las ciudades no pueden con los coches, no pueden entrar todos los coches que hemos llegado a meter, y las ciudades también tienen que dejar de crecer, no podemos comer más territorios. Yo creo que también esa es otra, y por tanto hay que recuperar el espacio público que tenemos, y las calles fundamentalmente es un elemento que tiene que cambiar de esta función única que le ha dado la modernidad, calles hasta las autopistas, por otro tipo de espacio más natural y más de uso ciudadano y cotidiano. Sí, gracias, Aida. Voy a seguir. La idea, como les decía, es que la conversación se vaya también, pueden como ir interviniendo y tal. Quiero pasar ahora con Jimena Ocampo, que la voy a presentar porque creo que todos ustedes se conocen entre sí. No sé si conocen a Jimena.
Es arquitecta con maestría en diseño de ciudades y ciencias sociales por el LSE, por el London School of Economics, y cofundadora de Deriv Lab, que pues es una plataforma, es un espacio para explorar e inspirar nuevas maneras de vivir y pensar la ciudad. Y ahorita justo Jimena pues ha desarrollado y tiene un trabajo, la verdad a mí me gusta muchísimo, muy interesante, que se llama 100 maneras de ocupar el espacio público. Y hablando precisamente de lo que hablaba Zaida, de que tenemos que pensar e ir hacia un camino de ciudades con menos coches, de recuperar la calle, de esa función única de la modernidad, Jimena, creo que es en lo que tú has estado trabajando últimamente y me encantaría no solo que nos lo compartieras, sino también tu visión sobre ese dónde estamos y quizás hacia dónde vamos o qué debemos hacer desde la arquitectura para tener mejores ciudades, ¿no? O para tener o cambiar la manera en que vemos el espacio público. Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Estoy aquí un poquito nerviosa por todos estos personajazos que nos acompañan, pero bueno, espero también como poder aportar desde este trabajo que comenta Andrea, ¿no? Y creo que para mí, o sea, antes que como que cualquier cosa, creo que pues el espacio público sí está en crisis, ¿no? Y lo hablo tal vez desde como esta periferia y como las ciudades de provincia en México al menos. Y es que pues el espacio público no existe, al menos no el espacio público nuevo, ¿no? Y mucho como el fenómeno que está sucediendo es que sobre todo las clases medias y altas, pues se están retirando de este espacio colectivo, pues ¿no? A privadas, a estos cotos que son como, pues sí, como que se siguen reproduciendo en nuestra ciudad y mucho lo hacen porque quieren, no, las personas ahora quieren estar solo con sus semejantes, ¿no? O sea, nos estamos alejando como de la diferencia, que es lo que realmente hace que el espacio público sea público, ¿no? No es tanto como de quién es propiedad y si es como propiedad pública o colectiva, sino que realmente el espacio es de esa manera porque podemos encontrarnos con los otros o con los diferentes, ¿no? Entonces creo que eso en un principio se está perdiendo muchísimo, ¿no? Y bueno, ya como hablando del espacio que sí existe, o digamos el que ya habíamos construido con anterioridad, me parece que también está cumpliendo con esta función de ser un espacio como controlado. Bueno, por un lado, como dice Zaida, ¿no? Ahora está pues totalmente ocupado por autos. Es dificilísimo como hacer otra actividad que no sea movernos y si nos movemos en otros medios de transporte, pues es como cada vez más complicado, incómodo, ¿no? De todo, pues. Pero ya como si hablamos de hasta incluso como espacios públicos, como parques, plazas y demás, siento que el gran reto ahorita es que lo que estamos tratando de hacer es como controlarlos, ¿no? O sobrediseñarlos para que cumplan una función en específico y justamente estamos dejando de darle esta flexibilidad o esta apertura de que las personas puedan apropiárselo como, pues como mejor les convenga, ¿no? Pues de acuerdo a sus necesidades específicas. ¿No? Entonces ahora cuando, no sé, lo veo mucho porque también doy clases y es como todos los proyectos de diseño urbano tienen que ver con ordenar la vida pública, ¿no? Controlarla y saber perfectamente cuál va a ser como el output desde el momento en que lo estoy pensando y diseñando, ¿no? Entonces, y creo que eso no era, pues nunca fue como el sentido de una ciudad, ¿no? Una ciudad tenía que ser, y el espacio público de una ciudad tenía que ser un espacio pues como abierto para la espontaneidad, la ambigüedad, el conflicto incluso, ¿no? Mucho de lo que habla Manuel Delgado. Y creo que ahorita todo eso estamos tratando de eliminarlo también porque pues tenemos miedo del conflicto, tenemos miedo de la diferencia. Y entonces, por un lado, pues en los espacios públicos que ya existen los estamos tratando como de, pues sí, como domesticar de alguna manera y los nuevos espacios que creamos, los creamos para estar con las personas que son iguales a mí, ¿no? Y creo que ese es para mí, o sea, bueno, estoy siendo muy dramática y cero propositiva, pero creo que para mí ese es el estado en el que estamos en este momento y creo que es un reto, o sea, más allá de lograr sacar a los carros de las ciudades y demás, que eso creo que ya es más o menos un discurso compartido, aunque entiendo que hay como poderes más grandes que no nos están dejando lograr este cometido, pero, o sea, aunque logremos, digamos, pues como, sí, como convencer a estos poderes de que esa es una necesidad, el espacio público que sí se está creando está como eso, domesticado y creo que es un gran riesgo para el futuro del espacio público, ¿no?
Muchas gracias, Jimena. Sin duda es interesante, bueno, has sacado como varios temas interesantes. Uno, sin duda, eso de que finalmente nos estamos alejando entre nosotros como para estar con nuestros iguales, y a partir de esa idea podemos irnos también, ¿no? Y como bien decías, que dice Manuel Delgado, pues al final el espacio público es el lugar común de los que no tenemos nada en común, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a ponernos los que no tenemos nada en común juntos en espacios colectivos? Pero también eso de ese esfuerzo por sobrediseñar, por ordenar el espacio público, por ordenar los espacios de uso colectivo. Ahí me voy a pasar con Josep, director de Barcelona Regional. Mira, voy a estar ahí, los voy a mezclar. Y un poco también, Josep, porque bueno, creo que, no sé, y tú corrígeme, Barcelona Regional, pues diseñan, cambian, construyen, sí, o sea, sacan coches de calles para embellecerlas, y sé que ha habido también en Barcelona pues grandes discusiones en torno a si es solo pinturas que ponemos en algunas calles o no, un poco o hacia dónde deben ir los esfuerzos por esa recuperación, ese rescate de la calle para el uso de todos, para el uso de los que no tenemos nada en común, sin que se convierta o que se pueda pensar que se está de repente que sea como solo una operación de maquillaje, ¿no? ¿Cómo está también o hacia dónde van estas conversaciones? Y te lo pregunto a ti porque pues estás al frente pues, de la agencia de Barcelona Regional, ¿no? Que hacen, en gran parte de lo que hacen tiene que ver con eso. O sea, no con que lo embellezcan solamente, sino con proyectos más complejos, pero cuéntamelo mejor tú antes de que yo me enrede más. Voy a decir una comentario. Dale, dale. Andreas, ¿son solo pinturas? ¿Es una afirmación tuya o una pregunta? Ambas. No, a ver. No, mentira, es una broma aquí con esto. Han habido críticas importantes, importantes, muchas, al respecto. Entonces, un poco, ¿qué es un poco, hacia dónde van estos proyectos que hace Barcelona Regional? Bueno, recuerda que en los además 80, de las pinturas. Recuerda que en los 80 nos maquillábamos con ese eslogan de Barcelona posa't guapa, Barcelona ponte guapa. Es un maquillaje para estar bien guapitos, para recibir a todos los que tengan que venir a nuestra ciudad a hacer negocio y a comprar, venta. Totalmente. Ahora la pintamos, pero para hacerla fea, según dicen, porque se ve que estamos afeando mucho nuestra ciudad, porque ponemos como prioridad otras cosas que no es estrictamente la de maquillarla, ¿no? Yo creo que sí se pinta, pero se pinta no para maquillar, sino se pinta para cambiar de alguna manera los usos. Yo diría que respecto al espacio público hay tres conceptos que ahora mientras hablabais y mientras hablaba Jimena y Zaida al principio, que yo creo que lo compartimos plenamente y que podrían resumirse, y seguramente esto de resumir ya es un error porque pierde complejidad, y el espacio público, si algo tiene que ser, es un conflicto y complejo, y lidiar con esa complejidad yo creo que es parte de la gracia del espacio público vivo, ¿no? Un espacio sin complejidad, claro, no es un espacio público urbano. Yo diría, pero hay tres conceptos que resumen un poco bien, ¿no? Uno sería la idea de proximidad, que yo creo que es un objetivo, claro, que estamos todos como luchando sobre ello. Algunos le ponen eslogans muy bonitos, tipo la ciudad a los 15 minutos, otros las supermanzanas o lo que queráis llamarle, pero en el fondo todas pivotan sobre esa misma idea, que yo creo que tiene que ver con también la idea de no separar la idea de espacio público de la idea de vivienda. Ya sé que esta mesa va de una cosa y no va de la otra, pero déjame hablar de lo que hay en medio, que me parece que es quizá uno de los grandes argumentos de transformación del espacio público. El arroz de la paella, ¿no? Exactamente. Y domesticar la calle. Yo creo que esto, antes Jimena, no sé si lo decías en crítica, pero a mí me parece que es fundamental esta idea de que la calle sea parte de la casa, ¿no? Y el extender la casa en la calle y la calle en la casa, hay un argumento que no significa privatizar, pero que sí que tiene que ver con distintos grados de que somos de participar en lo que sería el espacio público. Y eso llevaría al segundo tema, que es la idea de participación, que es una palabra fea, pero podría ser de coproducir o corresponsabilizar, que creo que también es un tema clave, que es nuevo porque yo creo que no sabemos cómo se hace. Algunos lo hemos usado vía lo táctico, otros vía procesos adocenadísimos y aburridísimos y nada que no representan a la opinión de la gente, que son los procesos
de participación que deberían cambiar, pero yo creo que hay una cantidad de fórmulas nuevas de trabajar que claramente ponen en otro lugar, ¿no? Ya no es esa idea, esa iluminación divina que tenían los urbanistas y que tozudamente la imponían, sino que ahora se trabaja y se piensa el espacio público de otra manera. Y la tercera, que creo que es clave y que también la habéis citado, es la idea de renaturalizar. También es una palabra que igual se podría buscar muchas otras, ¿no? Y que aquí pivota alrededor de todos los temas de salud. Casi como nos volvemos al siglo XIX, el espacio público otra vez está pivotando alrededor de temas gravísimos de salud que tienen que ver por tierra, mar y aire, o sea, por tierra, por el suelo, por cómo tratamos el suelo en el que estamos y lo dejamos respirar y permeabilizar, por mar, que sería el agua, cómo tratamos el agua en lugares como Barcelona o como Medellín, son temas cruciales a la hora de gestionar el espacio público y sin duda por aire, porque estamos respirando un aire que nos está matando. Yo creo que son cosas, la de renaturalizar, que incorporan múltiples dimensiones y creo que es la tercera gran pata de transformación de los espacios públicos. ¿Se acabó la conversación? No, perdón. No, aquí estamos. Los vemos y los oímos. ¿Ah, sí? No sé qué pasó aquí. Sí, los vemos. Sí, perfectamente. Y los oímos muy bien. Ok, es que pasó algo, nos apareció aquí en la pantalla una... Bueno, me quedé con esto. Estas tres palabras, proximidad, participación y renaturalizar. Con esas tres palabras me voy a ir con Raúl, después pasamos a Cacho, y un poco con esa misma pregunta, ¿de dónde estamos? ¿De dónde venimos también? Y qué nos espera? Y entendiendo una ciudad, hace un ratito antes de que ustedes llegaran lo hablábamos, compleja también, como lo es Tijuana, el espacio público en esas ciudades que son conflictivas, o sea que cuando hablamos de lo público y lo colectivo hay unos conflictos que el encuentro pues pasa por muchos otros factores, pero también, Raúl, entendiendo pues ahora sí que todos estos espacios de roce, de incomodidad muchas veces desarrollados por las diferencias en los cuales tú has trabajado en los últimos años, ¿de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué podemos hacer desde la arquitectura para entender el espacio público, cambiar el espacio público o la manera en que lo concebimos? A ver, mi querida Andrea, vamos viendo, pasando desde, ¿cómo se llama? Lo que mencionaron todos y mucho gusto, Jimena, si no tenía el gusto de conocerte, es cierto, ya me tocará ver un poco más de lo del trabajo, se ve todo muy lindo. Pero miren, voy a seguir la conversación con esto de dónde estamos y hacia dónde vamos. Creo que tanto el espacio como nuestra propia vida, ¿sí? nos presenta cada vez como condiciones en las cuales haría falta reobservar como literatura, porque hagan de cuenta que hay como cosas que hemos estado viendo desde desde los Simpson hasta Bruce Sterling, que nos están pasando ahorita, ¿sí? Y parecen mentira, ¿no? O sea, pero ¿quién iba a pensar que una ciudad fronteriza iba a cerrar la frontera? ¿No? ¿Quién iba a pensar que en mi casa, tal como lo estaba diciendo, ¿cómo se llama? Ahorita Yusef, ¿cómo se llama? No es suficiente, ¿no? Y tiene que extenderse a la calle, ¿no? Porque los metros cuadrados que tenemos no son compatibles con el programa de nuestra vida, ¿no? Y ahora tengo un parque para mi hijo en vez de sala, ¿no? Tengo una recámara que se convierte en una mala oficina, porque, ¿cómo se llama? Porque como dicen los arquitectos de cabecera, 1000 casas se han metido en mi casa, ¿no, Zaida? Y ahora tendríamos que pensar, tal como lo estaba diciendo Jimena, ¿no? No nomás no existen los espacios públicos, hay que hacerlos, es casi como una burla el espacio público en las ciudades que tenemos, ¿no? Y hay lugares un poquito más dramáticos que otros, ¿no? O sea, yo vivo en una ciudad donde no tenemos el esquema natural de ciudad, ¿no? Con este sistema raro, como romano, ¿no? De la plaza y el centro de poder y el centro religioso y el centro económico. Bueno, aquí no hay ni catedral, ni zócalo, ni nada,
¿no? O sea, tenemos nodos y formas de conectarnos con esos nodos, ¿no? Y luego la topografía, aunque quisiéramos tener, que pusiéramos las bonitas banquetas que no tenemos, ¿cómo en la vida le hago para ir de mi casa a playas en bicicleta o caminando? Pues ni haciendo chapuz y siendo Lance Armstrong, como le decía Yusef, ¿no? La realidad es de que tenemos que hacer ese espacio y esa es la condición en la que estamos ahorita. Y es cierto, la participación es básica, pero también hace falta como ese ojo para reconocer ese tipo de relación que tenemos con lo que está, si va a ser como es en el arte, ¿no? Si va a ser como algo nominal que cambia nuestra vida al estarlo viendo el espacio, o va a tener como un poquito de dirección para poder tener como una relación con el espacio, o de en algún momento lo vamos a realmente llegarlo a un tipo de cuestión que sea no nomás dirigido, sino que sea más colaborativo, como es lo que estaba hablando Yusef, porque ahí la única diferencia entre algo que nada más queremos que alguien lo camine de cierta manera o lo anden, lo utilicen de cierta forma, ya sea como por el diseño, es de que haya como esta corresponsabilidad, ¿no? Ahí es cuando empieza como una participación masiva, es como ese último momento democrático en la manera de ser nosotros como ciudadanos, presentarnos juntos y entendernos a partir de esos espacios. Lo demás son como estas burbujas de privacidad. Y ahí se encuentra como otra posibilidad, ¿no? Que es ahora, como este espacio, ya no sé si ponerle un adjetivo de poco ético o ético o qué, que es el espacio público digital, ¿no? En el cual ahorita estamos. Esta es nuestra ágora en la que nos hemos enfrentado y que hemos redescubierto con la pandemia, ¿no? Y la cual nos hace tomar decisiones, a veces sin quererlo, y es donde puede venir lo de la cuestión ética o no ética, y que después se va a reconfigurar la manera como nos volvemos a encontrar en el espacio espiritual y físico nosotros aquí afuera, ¿verdad? Y que nos hará como reentender la manera o sea, yo creo que les ha pasado, ¿no? O sea, la forma de interactuar con sus alumnos, ahorita mientras estamos con Zoom, los niveles de cómo se sienten en el estado de salud y espiritual, ¿no? Y luego encontrarnos físicamente, aunque sea vernos y olernos y reencontrarnos, como que cambian las cosas, hasta los resultados, hasta hacen mejores proyectos, ¿no? Y este futuro entre entender cómo es la manera como la colaboración, la coacción, los niveles de participación y cómo aquí tenemos a gente experta en cómo escuchamos mejor y nos entendemos mejor para hacer otras maneras de generar espacio, ¿sí? Se va a compensar con la manera como estamos cambiando y lo que no hemos hecho. O sea, ahorita, o sea, digo, yo sé que Tijuana puede ser como un momento, pues como un caso extremo, ¿no? Pero ahora que visité a mis padres en Sinaloa, es la misma, o sea, ¿quién no se ha enfrentado, no? Y bueno, mis papás tienen 80 y tantos años y mi hermano está en silla de ruedas, entonces, ¿cómo de veras andas en el espacio público? ¿No? ¿Cómo andas en estas calles de 1800 hechas para las olas, donde, a ver cómo quiero que lleguen ¿cómo se llaman? Como que llegues de la banqueta a la calle, no lo hemos hecho. Sí, y la forma como lo que hagamos, que sí creo que está en lo que estaba diciendo Yusef, que tiene que ver con la forma de colaboración, creo que se liga perfectamente con esto que decíamos de cómo se decoraba o no, ¿sí? Y a veces pensar que las intervenciones en espacio público, nada más sean un aspecto en las cuales estamos cambiando unas figuras, unos colores y algo a partir de una decisión tomada de lejos, ¿sí? No nos pone como a ese nivel de lo que se trabajan todos los que están aquí, en las cuales entendemos cuál es la forma ética de tomar decisiones y activar y encontrar el almacenamiento de datos para hacerlo. La cosa es hacerlo. Y me estoy extendiendo y no sé si está teniendo sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Pero sí va ligado más a un futuro que nos pueda, sí, decir Bruce Sterling o los Simpson, ¿no? Que a lo que nos pueda decir ahorita, a lo que yo pueda decir, ¿no? Porque cada vez se acerca más a las cuestiones de
de la sorpresa del momento, ¿no? Y lo que dejamos de hacer y lo que queremos alcanzar ahorita mientras todo sigue cambiando. Perdón, Andrea. No, me parece muy bien. Creo que has dejado sobre la mesa como muchas ideas interesantes, o sea, bueno, y complejas, ¿no? Obviamente no es lo mismo, o sea, no es lo mismo una ciudad como Tijuana o una ciudad como Sinaloa a hablar de una ciudad como Barcelona, o sea, sin duda alguna, no solo por las distancias, digamos, de desarrollo que puedan haber, sino por temas topográficos, temas de esa también niveles de renaturalización que hablabas, yo sé, por el mismo cambio o desarrollo que puedan tener estas ciudades. Y ahí me voy precisamente para cerrar esta primera ronda con Cacho y entender también desde una ciudad también compleja, también que te ha tocado no solamente ahorita desde Urban, sino también cuando estuviste pues, como director de proyectos de Medellín, no recuerdo exactamente el cargo, pero pues es algo así. Un poco, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ya no tanto en ciudades, digamos, que estamos acostumbradas al pósate guapa, digamos, a así trabajar sobre el espacio público, a hacer ese tipo de transformaciones, sino en ciudades más duras, por ponerles un adjetivo, como puede ser el caso de Medellín, que hace 25 años no era la Medellín de hoy, sin duda, o sea, clarísimamente, hace 25 años no volteábamos a ver a Medellín como un referente y hoy sí. Entonces, un poco, ¿qué podemos hacer desde la arquitectura, pero también desde la gestión, desde las políticas públicas, hacia dónde tenemos que ir y qué tenemos que mirar para realmente ciudades más difíciles o más duras, hacerlas más amables? Una buena pregunta. Sí, voy a compartir dos o tres ideas de lo que ustedes han estado hablando y ya Andrea entró a ese tema del que hay que hacer. Yo creo que lo que nos ha mostrado, quiero decir, lo que en general se hace evidente, pero cuando estamos en crisis, como la crisis del virus, pero también en estos momentos en Colombia y en el mundo, y en Colombia en los últimos años, con esta expresión de protestas en relación con cómo suceden en la ciudad y dónde se dan, pues una de las nociones más complejas pero más bonitas del espacio público es que son la expresión de los momentos, ¿no? Y también esa noción de la crisis es fundamental en el espacio público. Quiere decir, no para evitarla ni ordenarla, sino para, de alguna manera, no permitir, pero suceden en el espacio público. En ningún otro lugar suceden con mayor intensidad y con mayor visibilidad. Y ahí se sobreponen múltiples realidades. Y bueno, no es una buena pregunta para quienes tratamos de orientar o intervenir o hacer acciones sobre el espacio público, porque también eso nos muestra que quiero decir, nosotros los arquitectos o quienes proyectamos el espacio con nuestras herramientas, pues somos uno más entre muchísimos otros. Y entonces esta conversación seguramente para hablar del espacio público y para cómo operar en él, posiblemente hay muchas otras voces y muchas otras fuerzas que le dan el shape, que le dan, dijéramos, la definición al uso de ese espacio público, ya sea desde el punto de vista temporal, permanente, etcétera. Y esto me conecta con algo que voy a decir al final, que realmente Perdón, voy a cerrar esta ventana, que como estamos en la calle... No, todo bien, nada que perdonar. A mí sí me dio mucho coraje, Andrea, la verdad. Que interrumpieran su plática para ir a cerrar la ventana. Sí, estoy muy ofendido. Hay una construcción aquí en la calle. Nosotros estamos medio en la calle. Entonces... es la extensión de la casa o la extensión de la oficina. Sí, eso conecta un poco con algo con lo que, cuando me preguntas con el tema de cómo operar en él, pues ya lo mencionaron Josep y Raúl, que tiene que ver con, realmente es un proceso colaborativo emocionante, pero que puede tener múltiples entradas. No hay una definición allí. Pero hablando del espacio público, la pregunta que yo hago, dijéramos, es ¿de qué espacio público estamos hablando y para quién?
es que inclusive esa noción de espacio público, pues nosotros la estamos definiendo dentro de nuestra preconcepción, pero inclusive no solo hablando de ciudades distintas, sino en la misma ciudad, pero en el mismo país, son realidades completamente distintas. Me voy a ir al extremo. Cuando uno trabaja en procesos de informalidad y de vivienda social, para quienes habitan allí, que normalmente los programas de políticas públicas de vivienda no conciben, dijéramos, el tema de la productividad, del empleo y, dijéramos, el tema de la economía. Entonces, se hacen esos enclaves, como suceden en todas las ciudades del mundo, monofuncionales, etcétera. Pues las familias que viven allí, ¿qué ven en el espacio público? Ven en el espacio público una oportunidad para expandir y ocuparlo informalmente y generar actividades económicas. Quiero decir, ellos no ven el espacio público como un elemento de recreación o de disfrute, sino cuando uno hace un análisis de esos procesos en esos enclaves informales que los arquitectos diseñamos, etcétera, no informales, sino de vivienda social, pues ese tema, dijéramos, de esas otras dimensiones que son absolutamente necesarias en relación con una dinámica progresiva, para ellos tiene otra noción. En la India, cuando uno camina en la India para irnos, pues obviamente en Latinoamérica, pues Raúl, todos nosotros y ustedes en México, pero pues, ¿qué le va a hablar uno, dijéramos, a un hindú acostumbrado a ocupar los mercados de una banqueta o de un andén? Eso no tiene ningún sentido, pues son otro tipo de dinámicas y ocupaciones. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con esa diversidad, y esa diversidad únicamente se puede entender a partir de diálogos y de lecturas múltiples. Y seguramente un proyecto de espacio público es una capa, pero hay muchas otras que tienen que ver con ese mismo proyecto que van a terminar sucediendo en ese sentido. Otra idea que quería, otra reflexión que a partir de la conversación de ustedes me surge, tiene que ver un poco con bueno, nosotros que tratamos o tenemos como también como un poco nuestra tarea de orientar o ayudar a intervenir estas áreas, dijéramos, estos espacios de ciudad, ¿cuánto queremos controlar? O sea, porque ese es un tema, o sea, ¿qué significa la palabra control en relación con la noción de proyecto o de acción? Que tiene que ver un poco con esa reflexión y tiene que ver un poco porque en el espacio público, por ejemplo, es el contraste más dramático de lo que sucede hoy en el mundo. O sea, esas dinámicas globales económicas de fuerzas del mercado extremas que producen los enclaves que ya se estaban mencionando y Jimena lo mencionó, versus espacios y ocupaciones completamente anárquicas o, llamémoslo, más libres, donde se dan múltiples cosas, y la reflexión nuestra está entre esos dos extremos. Quiero decir, ahí donde se sitúa uno para hacer proyectos y para quién lo hacemos. Entonces, yo creo que sin duda el reto está en tener una mayor, llamémoslo, no diría modestia, pero mayor inteligencia en construir estrategias que partan de procesos colaborativos, que se deriven en agencias o en acciones proyectuales o programáticas que pueden tener múltiples responsables, que correspondan, dijéramos, a un relato, a unos acuerdos, pero dejando un espacio muy grande, dijéramos, de porosidad y de flexibilidad para que se den de alguna manera de forma allí. Y en ese sentido hay que mapear, generar un proceso, es un proceso, el espacio público es un espacio vivo, igual debe ser el proceso, dijéramos, de construcción del espacio público. Y por último, la última reflexión, ya me estoy alargando mucho, que tiene que ver con el tema ambiental. Yo creo que una cosa muy sencilla, si uno trabaja, aquí estoy pues con Joseph, si uno trabaja sobre el tema de la retención, cómo hacer que el agua se mueva más lento, que no salga rápido, solo con eso yo creo que lo vuelve más esponjoso, crea más capas en relación con la vegetación, más layers de vegetación, promueve el tema de la infiltración. Quiero decir, claro, hay una gran, porque lo que ha sucedido en la ciudad contemporánea es todo lo opuesto. Cómo el agua la movemos más rápido, que tiene que ver cómo pavimentamos, impermeabilizamos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí hay algo, aquí nos podemos quedar. Sí, Zaida, tú también, digo,
tuviste oportunidad de ser directora de urbanismo, vivienda, medio ambiente, espacio público, vía pública, civismo. Era un nombre muy largo. Muy largo. En Santa Coloma de Gramenet, ya lo dije. Un poco, ¿cómo se hace eso? O sea, tú has participado, has liderado muchos procesos, pues también de esto de construir estrategias, pensar en la participación. Hace rato lo decía Josep, pues es un nombre muy bonito, pero ¿cuál es la fórmula, cuáles deben ser posibles fórmulas de trabajo para que sí podamos, digamos, entre todos construir esa idea de espacio público, de lo colectivo, digamos, de ese ser vivo, cómo lo vamos también construyendo como un proceso vivo, ¿no? Un poco como apuntaba Cacho. Sí. Creo que, bueno, esto de lo poroso que también decía al final Cacho, y que es muy importante, que entiendo lo poroso como oportunidades para que pasen cosas que no están pensadas desde el proyecto, pero tiene que haber ese espacio, ¿no? Y creo que como arquitectos, tener una capacidad de observación de lo que necesita y hace la gente. Necesita porque te demuestra en sus acciones que están necesitando lugares que tú no tienes previstos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando, no sé, dos cosas que decían antes, ¿no? Que decía Cacho especialmente. La vivienda social, las calles son espacio para el comercio, pero también en la calle formal. La cuestión es que muchas veces en el espacio de vivienda social o en un autoproducido, otros espacios de encuentro no existen, pero también ya el ejemplo de Medellín es evidente, cuando se colocan en estos espacios de otros usos de estancia, se respetan y se usan y son maravillosos también, digamos que la gente los necesita, lo que pasa es que por ahí no aparecen, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, en Santa Coloma, había en algún momento como un cierto enfrentamiento de miradas, desde una parte muy técnica de aquella calle que tiene que ser estratégica a nivel de todo el área, pero cómo la viven los vecinos, ¿no? Y hubo un caso para mí concreto que fue un cambio de proyecto, que yo dentro del área la única que estaba por el cambio de proyecto, pero los arquitectos y los planificadores consideraban que el proyecto era al lado del río una calle, la avenida del río, que se iba a quitar, que era más como una carretera, y que tenía una sección de unos 20 y pico de metros dando a los vecinos, a la fachada de las calles, unos, no sé, 4 carriles, 4 por 3, unos 12 metros de calzada y unos 5 metros al lado del río, ¿no? Y después ya el desnivel y ya el río abajo con el paseo. Estos vecinos tenían un espacio público de unos 20 metros delante de sus casas, construido en un momento que había que separarse del río, con unos muros y no sé qué, pero tenían una oportunidad de un espacio público que le terminaba de faltar calidad porque estaba muy escondido y tal, pero que era algo como o sea, imaginable, muy bueno para el día a día, ¿no? Y el proyecto que se planteaba pasaba esos 20 metros al lado del río, que abajo hay otro paseo enorme, al lado del río pensando en la estructura metropolitana. Pues los vecinos no lo quisieron así. Y yo también estaba más de acuerdo con lo que decían los vecinos, precisamente porque era donde se podía dar una convivencia de usos en esa fachada, con una escuela, con los bares, con casas, muy barrial, muy necesaria, y el otro paseo sigue existiendo, hay una acera más pequeña, ¿no? Bueno, y al final se cambió a lo que decían los vecinos, que bueno, hubo una revuelta vecinal. Entonces, ahí se enlaza con la participación o la mala participación, ¿no? Si la participación, eso venía ya de antes haciéndose también, si la participación es una consulta, eso no es participación. Y yo creo que la idea de participación, no sé cómo lo podemos llamar, es la fase cero del proyecto. AC es la fase cero del proyecto, ¿no? O sea, participación es parte del proyecto. Yo creo que lo podemos llamar como lo queramos llamar, pero si lo pensamos así, yo creo que cambia mucho, ¿no? O sea, que participar, hablar, estar con la gente. Y otro proceso que hicimos allí, como de participación, sin saber a dónde llegaba, que eso pocas veces lo puedes hacer, porque en general la presión también de llegar a resultados de la parte política, a veces no te deja hacer eso, pero hicimos un proyecto en una plaza que nadie tenía en mente. Por tanto, pudimos ir como por el margen de la presión política. Entonces, un proceso que empieza con una fiesta en la plaza, con niños y niñas, un proceso de participación, pero con juegos, con desayuno, bla, 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 bla. Bueno, eso era lo que íbamos a hacer, que dijeran cómo funcionaba o no funcionaba ese lugar.
Como resultó bien, pues se hizo un paso más, que fue trabajar con los niños y niñas en la escuela. Como resultó bien, hubo un proyecto. Pero en realidad, claro, posiblemente fue la libertad que tuvimos de que no era algo que estaba en la mente de ninguno de los políticos, ni de entonces se pudo hacer como proceso acorde con lo que el barrio quería, ¿no? Y que co-diseñó y co-trabajado, ¿no? Pero yo creo que hay que cambiar, no sé si cuál es el nombre, pero que es, siempre también lo decimos, ¿no? Que es que los y las arquitectas en el proceso de participación tienen una capacidad muy diferente a otros que siempre hacen participación, evidentemente con artistas también es fantástico, ¿no? Pero en general participación la han llevado gente del mundo más de la sociología, las ciencias políticas, que tienen un papel, que es otro, pero para hablar del espacio, bueno, insisto, es parte del proyecto. O sea, la participación es parte del proceso de proyecto. Micro, Andrea. Sí, creo que es importante lo que apuntas de no confundir que consultar es ya un proceso de participación, o sea, que una simple consulta ya nos hace el checklist, digamos, el listo, ya consultamos y me dijeron que sí o que no y ya veo qué hago, en temas del proceso de participación. Aquí digo, Jimena, me gustaría seguir contigo entendiendo, tú recientemente también has tenido como la oportunidad de poner en práctica otros ejercicios de ocupación de la calle, porque claro, cuando hablamos el espacio público, que quizás habría que llamarlo mejor colectivo, ¿no? Para no meternos en si es público, privado o lo que sea, pero obviamente estamos hablando no solo de plazas, sino también de las calles y también de las banquetas, ¿no? O sea, cómo realmente, y lo decía hace rato Cacho cuando decía, bueno, es que cuando un mercado informal en la India o en el mismo México, cuando tenemos aquí, ahorita es viernes, se pone el tianguis que venden un super pescado aquí en la calle y ocupa la calle, pues obviamente son maneras de ocupar el espacio público, son maneras son ya maneras establecidas que permiten estas dinámicas y que como arquitectos deberíamos de valorar y no digamos, tratar de cambiar estas dinámicas. Bueno, no sé, aportando un poco más a esta idea, Jimena, a partir de esos ejercicios que has tenido la oportunidad de realizar en las calles y en las banquetas, cómo podemos seguir desde la arquitectura también cambiar de repente, no sé, en las escuelas o lo que tenemos preestablecido los arquitectos, cómo podemos cambiar nuestra labor o nuestro rol dentro de los procesos de participación y dentro de los procesos de ocupación o de diseño, si se podría llamar, o de construcción del espacio de uso colectivo. Sí, pues creo que ese tema de la participación es súper importante, pero yo quisiera ser muy crítica, sobre todo como desde otra vez, como contexto mexicano y latinoamericano, ¿no? Porque siento que lo tenemos súper romantizado y al final lo único que pasa es esto que dice Zaida, ¿no? Salen nuestros gobiernos o nuestros profesionistas y demás a que pues el proceso de participación es solamente consultar o se va al otro extremo que es salir y preguntarle a la gente qué quieres, ¿no? Y creo que eso también es un grave error porque, pues, si le preguntas a la gente qué quiere, una vez más, ¿no? Regreso a la idea del principio, pues nos van a decir que quieren, ¿no? Puentes vehiculares, quieren privadas y estar como, sí, como alejados de las otras personas, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que encontrar como bueno, no sé, me imagino que aquí hay como un montón de conocimiento en cuanto a estos procesos de participación, pero creo que sí tiene mucho que ver con cómo nos acercamos al proyecto, ¿no? O sea, el proyecto no tiene que estar definido para que la gente participe, sino más bien empezar el proyecto, lo que dice Zaida, ¿no? Como con esta participación, ¿no? Entonces, con este caso que dices de Tuxtla, nosotros en Tuxtla Gutiérrez, aquí en México, hicimos un proceso de, pues como una especie de intervención de urbanismo táctico, si se puede decir, ¿no? Aquí también yo soy muy crítica si el urbanismo táctico no sirve como una táctica, sino que si no, solo se convierte como en un proyecto final, pero justo lo que queríamos hacer era que las personas probaran otras maneras de vivir la calle, ¿no? O de que funcionara su calle. Y lo que hicimos fue, pues sí, poner como pintura, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando también hace un rato, pero proponer unos mobiliarios móviles, o sea, como flexibles con unas llantitas, que le permitieran a la gente mover los mobiliarios para decir, no, pues aquí no me gusta porque aquí no hay sombra, aquí sí me gusta porque, no sé, como que le bloquea el paso a los carros, ¿no? Por ejemplo, sucedió una cosa muy interesante que era como una calle, o sea, como que no, una cerrada, pues, que salían hacia los dos lados.
y en donde empezaba un parque. Entonces, en esa intersección justamente se ponían mobiliarios en la mitad como del espacio y como que vestibulaba de una manera increíble, pues así como el paso de los carros, ¿no? Los carros seguían pasando porque pues, es una especie de calle compartida que nosotros desde Deriv tenemos como mucho interés en el concepto. Y seguían pasando, pero lo que hacían es que tenían que disminuir la velocidad porque de repente en la calle había niños jugando, ¿no? O había, no sé, personas esperando el transporte público o simplemente sentadas porque ahí había específicamente en esa intersección, no sé, había sombra o había una tiendita o lo que sea, ¿no? Entonces, de esa manera, pues la misma gente, sin necesidad de que los expertos les dijéramos qué tenían que hacer, cómo tenían que comportarse, pues fueron adaptando este diseño pues para probarlo y decidir qué sí gusta, qué no gusta y demás, ¿no? Pues para mí el proceso fue súper interesante, muy curioso para el gobierno municipal fue catastrófico, el proceso tenía que durar 2 semanas y a los 2 días decidieron que se tenía que quitar porque hubo personas a las que pues no les gustaba, ¿no? Así como lo que ya sabemos de siempre, que los comerciantes dicen que necesitan mucho espacio de estacionamiento y como que este tipo de proyectos pues les va a traer como pues aspectos negativos a su negocio, ¿no? Que al final pues como que obviamente no sucedió, pero pues fue interesante en ese sentido, ¿no? Porque de repente las niñas y los niños fueron los primeros quienes como que se apropiaron del lugar o sea, porque había un espacio público enfrente, había una cancha de fútbol y de básquet que normalmente era ocupada, por ejemplo, por los adolescentes o los jóvenes más grandes, y los niños realmente no tenían un espacio donde reunirse, ¿no? Donde jugar mientras sus papás trabajaban, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que fue inmediata la reacción de que los niños tomaron la calle y entonces a partir de que los niños tomaron la calle, pues empezaron a suceder otras dinámicas en que pues los adultos tenían que cuidarlos, ¿no? Entonces, pues bajaban la velocidad, o sea, como que atravesaban la calle con mayor cuidado, ¿no? Y bueno, obviamente sí hubo como reacciones, pues para mí simpáticas, ¿no? Como que, no sé, ahora las señoras de la cuadra se quejaban porque había mucho ruido, porque los niños pues se reían y gritaban. Y no sé, como que, por ejemplo, esto que hablábamos de la informalidad en el uso del espacio, ¿no? O sea, una de las grandes quejas era que estos mobiliarios, de repente, los locales comerciales o pues como los comercios informales, digamos, de la calle, se los empezaban a tomar y entonces había como una especie de conflicto, ¿no? Pero justamente creo que de ese conflicto también es que salen pues las oportunidades o por lo menos negociaciones de decir como, bueno, pues, ¿qué sí te dejo hacer y qué me dejas hacer tú a mí, ¿no? Y creo que solamente es, no, creo que no en el plano, o sea, si la participación es solamente rayar en un plano, creo que esa oportunidad no existe, ¿no? Porque no estamos viviendo la experiencia, ¿no? En cambio, sí creo que este tipo de procesos, pues, tienen una amplia posibilidad de que nos permita así, de manera experiencial, decir, ah, bueno, cuando puse esta cosa aquí, sucedieron estas cosas y hubo a 3 vecinos que no les gustó, ¿por qué no les gustó, no? Entonces, ya como perdón, ¿me ibas a preguntar algo? No, no, no. Solo quería cerrar como con una idea de, o sea, creo que el diseño contextual sí es importante, pero también una vez más caemos como en este riesgo de sobrediseñar como para un tipo de usos que existen a lo mejor en un momento determinado. Y siento que como que el diseño del espacio público justamente tendría que pues dejar como una amplitud y una libertad de que, o sea, el espacio público no tiene usuarios, ¿no? Sino como usos distintos en el tiempo, ¿no? Y creo que eso es algo que deberíamos dejar abiertos como arquitectos y diseñadores. Sí, ya lo mencionaba Cacho cuando hablaba de esa porosidad y Zaida lo reafirmaba con esa oportunidad de que pasen cosas no planeadas. Raúl, tú has tenido también oportunidad de trabajar precisamente en esos espacios de conflicto y has podido medir de repente esas reacciones inmediatas, como describía Jimena su experiencia de, bueno, la reacción inmediata, aparecieron los niños, ¿no? De repente, con pequeños cambios. Un poco, ¿cuál es tu experiencia en términos de cuando metemos la participación o todo este ingrediente a la construcción del espacio público o del espacio de uso colectivo? Y voy a sumarle a la pregunta también, ¿cuál debe ser el rol de los gobiernos, de las instancias públicas, delegaciones, ayuntamientos, la que corresponda, alcaldía,
No lo sé, pero ¿cómo conciliamos? Cacho mencionaba hace rato que el espacio público, ahorita estamos reunidos aquí 6 arquitectos o arquitectas y arquitectos hablando de espacio público, pero realmente el espacio público lo hacemos todos y es algo muy complejo en el que los arquitectos tenemos una participación, ahora sí, un pedacito así de responsabilidad. Y un poco, ¿cuál es tu experiencia en las oportunidades que has tenido para medir esos cambios o esas transformaciones con pequeñas intervenciones, pequeñas o grandes intervenciones, y desde la política pública, desde los gobiernos, que quizás también Giuseppe y Cacho nos pueden responder eso mejor, pero ¿cuál crees tú que debe ser también la posición o el rol que deben tener las instancias políticas públicas para que se transforme o se cambie la manera en que construimos el espacio colectivo? Tu micro. Perdón, tenía apagado el micrófono. A ver, Andrea, déjame ver. Estoy pensando cómo mencionarlo en un ejemplo que tenga sentido más universal. Todo lo que se está mencionando tiene como una relevancia con lo que estamos tratando de hablar. Creo que aquí voy a meter un poquito de gol con nuestro habitar al margen, ¿no, Giuseppe? Y Ale y Zaida. Pero precisamente de esto estamos hablando mucho, de la idea de habitar al margen y sobre todo de la parte que creo que hace especial a este proyecto que estamos haciendo en conjunto, ¿no, Zaida y Giuseppe? De habitar al margen, Jimena, es como le pusimos al proyecto de la Bienal, ¿sí? Y tiene una parte que creo que lo hace especial, que de esto viene la pregunta de Andrea, que es lo de acciones al margen, que ahorita precisamente, Ale, que se fue corriendo antes que diga una barbaridad, ¿cómo se llama? Lo estaba mencionando, cómo esto tiene la complejidad de que no esté en manos de una persona, ni de una disciplina, ¿no? Y acciones al margen precisamente tiene que ver en ese espacio que transgrede no solamente necesidades y formas de entender la habitabilidad, sino formas de llegar a diferentes formas de entender la práctica y estar abiertos a diferentes prácticas para entender problemas más complejos, y si no, bueno, pues ir haciendo equipos más complejos para situaciones que a veces nos tocan extremas, ¿no? Precisamente donde nos toca trabajar, ¿sí? Y me ha tocado estar allá con Cacho y les ha tocado ver un poquito donde me ha tocado a mí, pues son lugares extremos, ¿no? Donde de repente las incidencias de asesinatos y violencia, o en este caso ahora de violencias domésticas a partir de COVID, porque nadie se puede quedar encerrado en una casa de 25 metros cuadrados y viven más de 7 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionas el espacio público a partir de eso si ni calle tienen ni alumbrado, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cómo empiezas tú a negociar estas cuestiones de supervivencia? Pues bueno, es entender el organismo claro, tanto de nosotros como del cuerpo de la ciudad, ¿no? Cacho lo estaba mencionando ahorita, cómo vas haciendo tú la propia autoagencia de uso de suelos, ¿no, Cacho? Sí, y a lo mejor tendrá que ver en esta negociación entre esta flexibilidad en donde yo unos días será el tianguis y otros días será cuando voy a ¿cómo se llama?, a escuchar música y a bailar, y se hace esta danza urbana de manera distinta, en una manera más específica. Bueno, aquí voy a volver un poquito a lo primero que dije. Hay como cosas en donde sí hay que aprenderle en estas acciones al márgenes, cosas en que ha habido muchísimo avance en términos de prácticas de cultura contemporánea, ¿no? En donde hay como diferentes niveles de incidir a formas de ejercitar el músculo cívico para poder hacer participación, en donde a lo mejor estamos hablando de arte, pero no nomás de ser un mural, sino es un mural por qué, o para qué, o de qué manera existe en el tiempo esto, y entonces sí puede ser como una buena táctica. No sé, no quiero ofender a nadie, ni mucho menos pero de cómo se llega a entendernos nosotros, ¿sí?, en este proceso de alteridad a partir del otro, y eso hacerlo de una manera práctica, efectiva, que tiene impacto. Entonces, tú conoces a Andrea, por ejemplo, que
en el caso de la granja, ¿sí? Empieza desde una política pública que todavía va a estar continuando por los próximos 20 y tantos años, ¿sí? Hasta ir encontrando el por qué y el dónde, ¿sí? Vas a activar algo y entender que lo tienes que negociar a partir de diferentes actores. En este caso fue iniciativa privada, gobierno, ¿cómo se llama? Universidades, instancias de seguridad, ¿cómo se llama? Pública, hasta ¿cómo se llama? Productores culturales, ¿no? Que querían salirse de este tipo de convencionalidad de nuestro espacio y es responder un contexto. Y creo que todo tiene que ver en eso, ¿no? Uno, ¿cómo lo entiendo este lugar? Y en eso ayuda mucho la participación. De eso trata mucho eso. Pero entonces, como dice Jimena, habrá que encontrarle una calidad a esa participación para tener unos datos, eso. Y aquí nos enfrentamos a lo que hablábamos del futuro, de cómo lo hago de manera ética, ¿no? Y no interrumpo hasta dónde lo puedo llevar, ¿no? Y por otro lado, el ejercicio de que no me toca a mí, pero lo que a mí me toca, cómo lo hago, ¿no? En nuestro caso fue desde este pequeño centro de investigación entre ciencia aplicada y arte para mejorar comunidades, pero esto no funciona si no intercambiamos esta casa de seguridad por un club de niños y niñas, o no se genera como espacios de, ¿cómo se llama?, de iluminación, o cosas que probablemente... no, igual probablemente que Cacho nos los puede decir de una manera, ¿cómo se llama?, exhaustiva y a otra escala, ¿no? Pero, por ejemplo, un efecto lindo de participación es lo que se hizo para el gobierno de Los Ángeles, en donde en esta área, que es donde empezaban los primeros movimientos cívicos de, ¿cómo se llama?, de sociedades marginales de California, entre Compton y South Central, se hace una participación donde el primer día donde llegamos le dieron un balazo en la cabeza, en el pecho a alguien, y un mes después los teníamos platicando, comiendo a los dos bandos con sus familias, ¿no? Y eso a partir de tácticas en las cuales sí tienes espacios de participación donde no es una cosa, es una serie de cosas y va generando este recetario de cómo entender, pero después de cómo aplicar cosas, ¿sí? Y no quiero ser aburrido en eso, pero pues igual es más fácil después ver cosas sobre cada proyecto. Y aquí estamos en una mesa donde hay gente que tiene cosas mucho más interesantes que mostrar en específico, ¿no? Pero lo que sí quiero llegar es de que estas cuestiones que empiezan como con estas esculturas sociales, donde estamos empezando a generar como estos espacios de donde hay una reflexión compartida, ¿sí? Se llegan a estructuras de pertenencia, ¿sí? Estas estructuras de pertenencia, que es a lo que quisiéramos llegar, ¿sí? Eso es lo que construye para mí el espacio público, o sea, porque va generando una forestación social. Bueno, o así lo llamamos nosotros, ¿no? Y hay como un principio, ¿no? Uno de los problemas básicos, y ya me estoy extendiendo mucho, del problema del espacio público es la temporalidad, ¿no? Usualmente queremos, ¿cómo se llama?, ver los proyectos en los primeros años, los primeros 2 años, ¿no? Y como decía James Turrell, ¿no? O sea, igual y la humanidad, sí, va evolucionando a partir del mantenimiento, ¿sí? Y eso es, esa como necedad o constancia para sobrevivir esto y podernos adaptar y ser flexibles, ¿no? Sí, y por ahí vienen estas estructuras de pertenencia a las cuales creo que nosotros llamamos forestación social, y de eso depende, es una de las circunstancias que hace que el espacio público, por lo menos durante un tiempo, tenga la capacidad de sí ser, ¿sí? Porque la otra es estar en el extremo, donde ni siquiera existe, pues, y ni siquiera está, ¿sí? Que es como del principio de lo que hablaba Jimena en la primera parte de la conversación. Perdón. Y bueno, Raúl, esta frase de James Turrell, espero que sea de James Turrell, porque la voy a usar, que no me pille nadie citando a alguien que no está justamente citado, porque me parece espectacular esto de, ¿no?, la humanidad evoluciona con el mantenimiento. Y en realidad yo creo que esa es una de las grandes cuestiones vinculadas al proyecto urbano, ¿no? Entender que el proyecto urbano no es una cuestión que imaginas por inspiración divina y que luego instalas y que se apaña al ciudadano a interpretarla, sino que efectivamente es las múltiples correcciones
que ese proyecto acaba como dando de sí hasta donde incluso puede llegar a ser contradictorio con el origen de ese proyecto, ¿no? Lo bonito del proyecto de Sardá, a mí me parece, es que no se construyó lo que Ildefonso Sardá quería hacer con Barcelona, que hubiera sido aburridísimo. La gracia es que los múltiples errores y correcciones y especulaciones y quejas y deformaciones y vuelta atrás y vuelta adelante y dimensionado algunos de los aspectos del proyecto, ha dado lo que hoy es, ¿no? Igual que pasa con las supermanzanas. Salvador Rueda podía haber imaginado una supermanzana ideal, pero la gracia es que con las operaciones tácticas, los proyectos posteriores, ahora los superejes, ¿no? Vamos construyendo un proyecto que se hace haciéndolo, ¿no? Y yo creo que todos esos procesos de mantenimiento que le llama James Turrell, me parece que es donde está el kit de cómo evolucionan o cómo tienen que ser esos proyectos de futuro, teniendo una escucha activa permanente y una capacidad de corrección, una capacidad, por un lado, de tomar riesgos. Yo creo que la escucha no puede convertirlo todo en tibio, ¿no? Yo creo que hay que tomar riesgos, pero también hay que tener una escucha activa para saber corregirlos, ¿no? y ir construyendo a través de precisamente esa escucha, ¿no? Y también, un poco, cuando hablo del riesgo, hablo de algo que quizás es contradictorio con lo que decía al principio de la participación, ¿eh? No, recuerdo perfectamente en Piso Piloto que vino Richard Sennett y le explicamos la exposición y nosotros emocionadísimos hablábamos del espacio público con el tema de Eyes on the Street de Jane Jacobs, ¿no? Y hablábamos de que efectivamente estábamos hablando de la vivienda era el espacio público y cómo el espacio público quedaba cruzado por la mirada de las personas que viven en las casas viendo a los niños jugando en el patio y esa mirada cruzada le daba una protección, ¿no? Y él nos miró sorprendido y nos dijo, oye, el espacio público también es el espacio del anonimato, donde precisamente no tiene que haber tanta vista cruzada porque efectivamente tú te debes poder poner una peluca y salir a la calle, ¿no? Sin que nadie te reconozca y te señale por la calle, porque también el espacio público es un espacio que yo estoy muy de acuerdo con lo que Jimena decía, ¿no? De que está sufriendo quizá un riesgo de sobrediseñado, ¿no? Esto que decías, ¿no? No usuarios, sino usos en el tiempo. Me parece muy bonita como la descripción, ¿no? Y también anonimatos en el tiempo, ¿no? Y la capacidad, digamos, de que el espacio, tomando riesgos, siendo deductivos e inductivos al mismo tiempo y siendo capaces también de corrigiendo permanentemente esos riesgos, esos errores y esos aciertos. Andrea, yo agrego aquí algunas ideas y les comentamos también que nosotros tenemos ahorita un taller en 15 minutos, o sea que yo creo que en 5 minutos o 6 nos tenemos que despedir porque tenemos que caminar aquí cerca, pero tenemos que desplazarnos para otro lado. Sí, solo yo creo que cerramos con tu participación, con tu intervención ahora y yo creo que han salido muchas ideas interesantes. La verdad, como les decía al principio, la idea era eso, ¿no? Traer sobre la mesa ideas para luego cocinar el número 100 de la revista Arquine. Yo estoy muy de acuerdo y con esta segunda parte, dijéramos, donde todos hemos entrado un poco ya a temas más concretos, creo que no vale la pena pues repetirlas. Quiero decir, me comparto mucho de lo que se ha dicho aquí. En relación con lo de Medellín que preguntabas en un principio, con esta rol desde lo público, pues realmente en el momento de mayor violencia de la ciudad, como lo mencioné yo ahora, yo creo que estamos hablando de un tema de sujeto del tiempo, dijéramos que el reflejo de cada momento pues se da con mayor transparencia en estos espacios de encuentro. Medellín perdió las calles y sobre todo los espacios de encuentro. Quiero decir, en los años 80 y 90 la ciudad se empezó a encerrar dramáticamente, como muchas de las ciudades nuestras, pero cuando la violencia pega, se transgrede y se generan de alguna manera unas dinámicas realmente muy, muy negativas y entonces perdimos la calle. En ese momento hablábamos de la calle oscura. Y si me preguntan a mí, después de toda esta historia de la ciudad, tal vez lo más relevante, yo sin ninguna duda creo, no solo lo más relevante, en el momento cuando estábamos empezando a trabajar y hacer las operaciones, claro que había proyectos, concursos, edificios, etcétera, pero el proyecto central en esa noción de la paella
el proyecto central de la historia y la narrativa que queríamos cambiar nosotros era el de las calles, y el de las calles de los barrios populares sobre todo. Claro, ahí había una plaza en una esquina, etcétera, pero la noción de calle, quiero decir, la dimensión de lo que sucede en la calle, porque en la calle pasa todo, sobre todo en la ciudad, pero más en los barrios populares. Y las calles tienen, la estrategia de Barcelona, de las macromanzanas, pues tiene que ver es con las calles. Pero además tiene una condición muy bonita, es que son diseños mucho más neutros de lo que estábamos hablando ahorita. Quiero decir, porque nos obliga a hacerlo así. Quiero decir, los arquitectos y los proyectistas tenemos de alguna manera, nos restringimos porque claro, uno puede adecuar las calles, pero tiene que cumplir unas nociones funcionales que dan pie para que ahí sucedan miles de cosas. Y se peatonalizan, pero entonces hay que dejar un espacio para que pase la basura, no sé. Y entonces, y además hace parte de un sistema secuencial interconectado de fases y acciones. O sea, estamos trabajando en un sistema urbano, no en un punto. Y por eso las calles son los lugares donde fluyen las protestas, las manifestaciones, digamos, esa expresión, y además es la identidad de la ciudad. En este tema de los indicadores, cuando uno trabaja en los gobiernos, yo no entendía, y todavía en Colombia es así. Yo no me acuerdo cuántas intervenciones de peatonalización, dignificación, conectividad de las calles hicimos, y cambió muchas vidas en los lugares. Pues ningún metro cuadrado de esos cabe dentro del indicador de espacio público del gobierno nacional. O sea, cambiaste el espacio público en la vivencia completa de muchos barrios y no hay un metro cuadrado que se le agregue al indicador. Eso es un tema, es una noción pues perniciosa. No sé si en todas partes pasa así, pero yo me reía, yo dije, no vale la pena ni luchar con eso, porque no es. Entonces, y entre otras cosas, voy a mencionar 3 o 4 ejemplos, porque, claro, es un lugar de múltiples agendas, pero, por ejemplo, en la calle que está debajo del primer Metrocable, lo más extraordinario que ha sucedido ahí, que no es en la calle, es en lo que se ha hecho en los bajos de las casas, etcétera, es que la economía se ha multiplicado por 30. Quiero decir, eso se convirtió en una rambla. La economía en ese lugar, cuando se peatonaliza la mayor parte de la calle, se mejoran sus terrazas, claro, se le agrega urbano. O sea, si me preguntan cuál es, dijéramos, el driver, lo más relevante en ese lugar, pues fue la economía. Y suceden muchas otras cosas. Entre otras cosas, la movilidad en contravía, las motos se han empezado a parquear en todas partes, pero bueno, por ejemplo, en Santo Domingo Sabio, donde está al lado de la Biblioteca España, etcétera, pues ese se convirtió en un espacio para los niños. Eso, quiero decir, ahí no podían estar los niños porque estaba tomado por milicias, y resulta que ese se convirtió en el espacio de juego de los niños. Claro, ahí van los turistas, pasan muchas cosas, pero todos los días se llena de niños. ¿Cierto? Donde estamos trabajando aquí en este taller, que es en una zona alta en Bello Oriente, en una zona muy marginal que se sigue ocupando porque estamos en un trabajo de gestión de riesgo, no con Josep, estamos haciendo un trabajo con unos aliados de Alemania. Pues no es que la agenda que voy a mencionar sea la central, pero hay un tema de gestión de riesgo en un lugar que se sigue ocupando informalmente, con zonas de deslizamiento y derrumbes, etcétera, y lo que estamos haciendo es un sistema de alarmas tempranas, trabajando con la comunidad, con temas de baja tecnología y plataformas de esto, pero lo que se quiere es generar que el espacio público se convierta en un lugar, además de muchas cosas, de alguna manera intencionadamente, en una estrategia de seguridad, de puntos de encuentro seguros, de puntos de evacuación, de puntos de gestión del agua, quiero decir, y de shelter, de espacios para que si se da una tragedia puedan allí armarse cosas. Y seguramente no será eso, pero además servirá, esa es la disculpa para hacer la estrategia. Entonces, ese tema de la calle, que yo creo que todos lo tenemos nosotros claro, pues yo creo que es de una relevancia, bueno, lo sabemos, pero creo que traduce muy bien lo que hoy, en una visión más contemporánea, deberíamos entender por esta conversación. Creo que, claro, se puede dignificar, se puede reverdecer, muchas cosas se pueden hacer allí, se puede civilizar, pero también pueden suceder miles de cosas que no esperamos allí. Bueno, esa es un poco la reflexión. Pues yo creo que con eso podemos cerrar para no extendernos más. Yo creo que han salido muchísimas ideas y que nos quedan otras muchas que seguro a mí misma se me iban ocurriendo cosas que esto podríamos sacarlo por aquí
y ya luego pasábamos a otros temas, pero la idea un poco era esa. Ya hemos tomado casi 1 hora y media de esta conversación, entonces lo dejamos así. Cualquier cosa también nosotros la vamos a transcribir, se lo vamos a pasar estos textos a ustedes. Si ustedes quieren complementar, quitar, agregar, sumar, pues es un texto abierto, es un espacio público en proceso de construcción vivo, y entonces ahí se lo iremos compartiendo pronto, porque el número tiene que estar en junio impreso, entonces tendrán noticias de nosotros muy pronto. Muchas gracias a todos por su tiempo, que yo sé que tienen agendas complicadas. Y bueno, y a los chicos Biaus los esperamos pronto en septiembre a todos por aquí. Estamos preparando la casa, barriendo la casa para que esté todo impecable cuando vengan. A Jimena también. Sí, claro, muchas gracias. Y un gusto. Gracias, Andrea. No, Gracias. muchísimas gracias. Besos a todos. Bye. Chao. Chao, chao. Jimena, qué gusto, ¿eh? Espero que nos Igual. toque vernos en vivo. Yo voy a ir a México pronto. Si tú vas, estuviera lindo encontrarnos y hasta ves el espacio de la Biau. Sí, buenísimo. Por ahí seguimos en contacto y es en septiembre, ¿no? Ahí ya apuntado ya. Sí, pero para- ojalá y fuera antes, ¿no? Que nos podemos ver y ojalá y con las cosas lindas que haces puedas participar. Ojalá, Súper. te lo pido de favor. Listo. Muchas Bye. gracias. Hasta Un gusto. luego. Chao a todas. Aida. Bye. Chao, chao. Zaida.